Muy Dale, bien, Willy. muy bien, querido Pablo. Antes de meternos en el capítulo del dólar, que por supuesto es el que genera evidentemente mayor interés en las próximas horas y ver cómo sigue esta semana, quiero confirmarte, porque los datos nos lo envía el querido Marcos Álvarez, que es el corresponsal de TN, nada menos que allí en Miami, que en este momento el bloqueo aéreo que hay en la Argentina, dispuesto por el presidente Alberto Fernández, te diría que supera, para ponerlo en los términos que el propio presidente lo expresó, supera el bloqueo aéreo que existe hoy, Dios mío. por ejemplo, entre Estados Unidos y La Habana, ¿no? Nos cuenta Marcos Álvarez, que Gracias, que además del vuelo diario que hay entre La Habana y Miami a través de American Airlines, también se puede volar desde Fort Lauderdale por JetBlue. También hay vuelos de Southwest y charters privados. El costo del pasaje está entre 300 y 500 dólares. Bueno. Mejor no te cuento lo que te cobra Aerolínea para llevarte a Miami si tenés suerte de poder subir, ¿no? Pero bueno, es obviamente más cerca Fort Lauderdale de Miami que Buenos Aires, ¿no? El costo del pasaje está entre 350 y 500 dólares. Por restricciones del COVID, solo se puede volar a La Habana directo desde Estados Unidos. Si querés ir a otra provincia de Cuba, tenés que volar desde un tercer país. El régimen te obliga, dice Marcos Álvarez, el régimen cubano te obliga a hacer una cuarentena de 14 días a costo del que llega en sus hoteles. Y ese paquete de los hoteles vale entre 300 y 800 dólares. Solo si tenés documento cubano podés ir a otros alojamientos. Y yendo a la cuestión del embargo, ratificando lo que contábamos temprano y lo que confirmó la nota que hicimos muy interesante con el médico allí en Madrid, nos cuenta Marcos Álvarez que además de medicamentos electrodomésticos, hay casos de cubanos que se han llevado materiales de construcción, desde obviamente Estados Unidos, mucha grifería. El mes pasado el régimen cubano suspendió los depósitos en dólares y entonces ahora tenés que ir desde Estados Unidos con euros o dólares canadienses, y eso generó en Miami un aumento muy fuerte del euro, porque la gente cambiaba los cubanos cambiaban los dólares por euros para poder ir a Cuba, ¿no? Digo porque... Mirá todo lo que le hemos aportado al presidente en el día de hoy. Exactamente, ¿no? Sabes lo que pasa en Cuba, ahí está, ya está, se enteró, ahí está. Pero hay que decir realmente que hoy en Cuba hay mayor libertad aérea que en la Argentina, ¿no? Empecemos a denunciar el bloqueo argentino. Lo cual realmente es más que sorprendente. Nos metemos, por supuesto, en el tema que todo el mundo quiere saber, que es cómo sigue la película del dólar. Ayer te diría que estaba opinado el mercado, porque muchos especialistas decían que en rigor las medidas que tomó el gobierno, que por supuesto tienen que ver con extremar el cepo, con complicar más a las empresas que a las personas, en rigor eran medidas un poco técnicas para fortalecer restricciones que ya existían. Y muchos consideran que fue un error desde el punto de vista de la comunicación del gobierno, haber, de alguna manera, planteado estas novedades casi en forma clandestina. Pensá, Pablo, que las resoluciones que se adoptaron justamente para extremar el cepo a través de la Comisión de Valores y del Banco Central se conocieron un día sábado, y un sábado muy especial, donde todos los argentinos, por supuesto, estábamos pendientes de la definición de la Copa América. No hubo ningún funcionario ni del Banco Central, ni del Ministerio de Economía, ni de la Comisión de Valores, que casi te diría ni siquiera hubo diálogo privado con los periodistas especializados en economía y finanzas, que tampoco son tantos en la Argentina, todos nos conocemos. No hubo de alguna manera un anticipo de lo que se trataba, porque ¿qué es lo que dice el gobierno? El gobierno aparentemente está molesto con una situación que tampoco tiene mucho sentido, que es esto de que, una empresa va a pedirle dólares al gobierno, al mercado oficial, o sea, le pide los dólares de las reservas, que son dólares que valen 100 pesos, pero al mismo tiempo los dueños de las empresas van y hacen contado con liquidación. Entonces eso estaba prohibido, y entonces se establecieron todas estas regulaciones
para que una empresa controlada no pueda, y los accionistas, una cuestión que además no tiene mucho sentido, porque obviamente, Pablo, acá el problema es, lógicamente, que no hay un mercado único y libre de cambio, sino que hay 17 dólares vigentes en el mercado. Entonces, las empresas para producir, y bueno, tienen que importar insumos. Un sanatorio tiene que importar repuestos para el tomógrafo. Es decir, esas importaciones, obligadamente, el gobierno establece que tienen que ir por el mercado oficial de cambio. Ahora, resulta que después un empresario o un ahorrista, bueno, quiere ahorrar plata, la de él, obviamente, o quiere eventualmente girar fondos a una cuenta del exterior, o quiere comprarse una avioneta. Y bueno, eso tiene que hacerlo a través del mercado libre de cambios. Pero como en la Argentina no hay un desdoblamiento cambiario donde exista un mercado libre y que cualquiera pueda comprar y vender dólares sin afectar las reservas, entonces se introduce esta regulación que, vuelvo a repetir, no tiene ningún sentido. Una empresa necesita importar para producir y eventualmente los dueños de la empresa, o un empleado o quien fuere, bueno, también tiene derecho a ahorrar y son dólares distintos. Bueno, todo esto es lo que en definitiva ha generado esta dificultad. Lo concreto es que ayer el dólar finalmente, lógicamente, si hay mucha gente que antes podía operar libremente en el mercado de arbitraje de bonos y acciones y ahora no lo puede hacer, y bueno, evidentemente eso tira para arriba las cotizaciones, y eso es lo que vimos ayer con un dólar que llegó a 180 pesos, terminó entre 176 y 177 porque a última hora las llamadas manos amigas, ¿cuáles son las manos amigas? Y bueno, son las mesas de dinero que tienen buen diálogo o con el Banco Central o con la Comisión de Valores. ¿Y cómo se pagan los favores? Y bueno, los favores se pagan a última hora del mercado. Salí a ofrecer un poco de dólares para bajar un poco el precio, para que mañana en el diario, en lugar de decir 180, diga 177. Pero bueno, esto es lo que hemos llamado tantas veces el efecto pebete, mi querido Pablo. Vos viste lo que pasa con un pebete cuando vos vos apretás el pebete y después le sacás la mano, el pebete queda chato durante algunos segundos, después se vuelve a inflar, ¿no? Entonces, esto es lo que obviamente se percibe. Veremos qué pasa con el mercado de cambios en las próximas horas, pero lo evidente es que ese mercado libre, ese contado con liquidación totalmente libre, donde los operadores van a poder comprar y vender bonos, comprar y vender acciones para arbitrar el precio del dólar, el famoso CENEVI del que hablábamos temprano, seguramente va a tener ahora más operaciones y bueno, y probablemente tengamos una cotización entonces del contado con liquidación intervenido, que estará oscilando eventualmente entre 168 y 170 pesos, y una cotización del contado con liquidación totalmente libre, que lo tendremos en principio entre 175 y 180, veremos por supuesto en el día cómo evolucionan los precios, querido Pablo. Gracias, Willy.